Hola, soy Nora Hall, poeta rosarina nacida en Alcorta, y seré la anfitriona en esta mesa. Hecho que celebro especialmente, porque me pregunto como Hugo Padelletti, ¿es la gente la que puebla los sitios o los sitios los que pueblan la mente? Y los sitios de los festivales pueblan la mente de los que se encuentran en ellos con el descubrimiento de poéticas, reencuentros, nuevos amigos, promesas cumplidas de continuidad en el afecto, en el fervor de la escritura, en días y noches de charlas interminables tan poco frecuentes en otros ámbitos. En fin, voy a presentar a 5 poetas que leerán hoy. Laura Casielles, de España, Guillermo Bacchini, de Rosario, Julieta Lopérgolo, también de Rosario, Alejandra Bosch, de Arroyo Leyes, y a Logan February, de Nigeria. Voy a dar muy pocos datos de cada uno y seguro van a desear saber mucho más sobre su obra, pero ustedes podrán googlearlos y buscar modos de comunicación a los que la pandemia obliga. En primer lugar, les quiero presentar a Laura Casielles, que nació en Pola de Siero, Asturias, en 1986. Es autora de los libros de poemas Soldado que huye, en el 2008, Los idiomas comunes, en el 2010, por el que ha ganado 2 importantes premios de poesía joven, Las señales que hacemos en los mapas, en el 2014, Breve historia de algunas cosas, en el 2017. Es licenciada en periodismo y en filosofía y máster en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Colabora en diversas publicaciones y medios de comunicación. Yo les quiero recomendar especialmente la lectura de algunos de sus textos periodísticos y de entrevistas que se encuentran en Internet para profundizar en sus opiniones y reflexionar con ella. Simplemente me queda por decirle a Laura y a ustedes: alabados los ojos que te miran y los oídos que te escuchan. Hola, queridas amigas, queridos amigos. Soy Laura Casielles, os hablo desde Madrid, España, y es un auténtico placer para mí poder estar formando parte con vosotras y vosotros de esta edición del Festival de Poesía de Rosario. Realmente me encantaría que pudiéramos estar encontrándonos en vivo y no a través de estas pantallas que son la nueva medida de la distancia, pero bueno, me alegro que de todas maneras la cultura siga adelante, este encuentro siga adelante y podamos compartir un rato y compartir palabras, aunque sea de esta nueva manera que estamos aprendiendo. Quiero comenzar con un poema que lleva el título de Ritual y que para mí, aunque lo escribí hace muchos años, volvió a la vida de una extraña manera precisamente durante el tiempo extraño de este 2020. Hace muchos siglos, casi al principio de todo, cuando el peligro tenía a menudo forma de fiera y no nos creíamos aún más poderosos que los dioses, encontrarse de nuevo era un milagro suficiente. Ocurrió entonces que en todos los idiomas se inventaron palabras que decían: alabados los ojos que te miran, bienaventurados los caminos que te traen de vuelta. Decir me alegro de verte no era entonces una forma de hablar. Sigue habiendo lugares, coyunturas donde eso se comprende. En la guerra y en el exilio el saludo es una celebración sincera. Cuando estrechamos las manos en los tanatorios lo hacemos de verdad. Porque seguir en pie es una suerte para nada despreciable, haya memoria del asombro en las costumbres del encuentro.
Decir buenos días y que suene a buen deseo. Abrazar fuerte, porque ¿quién no está regresando de algún viaje? Preguntar ¿qué tal? Y quedarnos a escuchar que nos responden. Bueno, es posible que durante esta lectura oigáis algunos maullidos. Es mi gata Misha, que siempre quiere participar de todo lo que hago. No descartemos tampoco que pase por aquí delante, pero es su casa también, al fin y al cabo. Qué gusto poder dejaros pasar a mi salón y que este encuentro se haga desde aquí. Este poema que os acabo de leer habla del lenguaje y el lenguaje es uno de los temas sobre los que más escribo. Otro de ellos es el viaje, justo eso, que ahora nos queda también tan lejos. El siguiente poema, titulado Tetuán, hace confluir estas dos realidades, lenguaje y viajes. Claro que cuando decimos nombres de ciudades se nos llena la boca de néctar. Bangalore, Manila, Cuzco, Baracoa. Decimos Brasilia y tenemos flores de colores en las manos. Pero eso es porque no estamos pensando que allí hay casas rotas por dentro y varias novias tristes, la infancia de un amigo de alguien, titulares que dicen cónsul, droga, turismo, callejones oscuros y gente sin empleo. Una plaza, unos gatos, una nube de humo, recuerdos de un pasado en que corrió la furia. No pensamos siquiera en los mercados en los que se acumulan móviles robados, zapatos viejos, pan. Marrakech, Asila, Echagüe, Essaouira, podría decir río, bugambilia, leyenda, charco, puertas azules, azahar, azafrán. Me paro un segundo. Me digo que es urgente decidir hacia qué lado queremos tratar de inclinar la balanza de las palabras. Esa balanza de las palabras en la escritura muchas veces queremos orientarla hacia cambiar lo que debe ser cambiado y también hacia rescatar aquello que queremos que permanezca. El siguiente poema, titulado Memoria Histórica, también fue uno de los que me acompañó en estos últimos meses. La gente somos seres que sorprenden. Por muy hondo que sea el pensamiento de esa enfermedad, de aquel fracaso, irrumpe en el amor, el recuerdo, la risa, un segundo de luz y de tregua entre la desolación y la supervivencia. ¡Qué asombroso! Tenemos por dentro cañerías y engranajes, neuronas, ritmos, mares de humores y la posibilidad de procrear. Y, sin embargo, no hace falta que pensemos para estar respirando. Podemos disfrutar aunque nos falte un pie y no echamos de menos a los muertos todo el tiempo. Al salir del hospital siempre reímos, aunque un informe diga que un reloj hace tic-tac en nuestro centro. Pero sabemos también hacer a los seres queridos las preguntas difíciles, espiar lo que duele, estudiarnos por dentro. Nos empeñamos en abrir fosas comunes, cajas negras, en ver el rostro de quien apretó el gatillo. Hechos para el perdón y para el consuelo, sorprendentes seres con capacidad de olvido que eligen, sin embargo, saber más. Y a veces las mujeres que admiro lloran. Lloran polen, lloran piedra, lloran plumas caídas de estornino débil y aceite quemado sobre la arena gris. Lloran porque no encuentran el hilo del buen amor, lloran porque su voz no es una columna de mármol, lloran por el peso del río. Hay mujeres que admiro y no conozco, y a veces lloran. Supongo que también les arden bulbos en las entrañas y tienen en el jardín tumbas de cedro. Otras mujeres llevan el fardo prieto de 20 siglos sobre los hombros. No tienen mucho tiempo para llorar, pero a veces manantiales y pozos y olas se les caen a las manos. El charco repta lentamente, llega al mar de los charcos de antaño. ¿Se evapora?
llueve. Lustrosas espigas se hinchan en un huerto de otra parte. Este poema lleva el título de Homenaje a las hermanas y está contenido en este libro, Las señales que hacemos en los mapas. Lo que os he leído hasta ahora forma parte de él o de este cuadernito llamado Breve Historia de algunas cosas, que fue el último que publiqué y al que pertenece también el siguiente poema, que es otro homenaje. Aunque tenga la forma de un llamamiento, para mí es también una manera de agradecer a quienes están. Y en este momento de, como decíamos, nuevas distancias, también me sirve para recordar con quienes querré encontrarme cuando todo esto termine. Venid los justos de acción y de omisión, los limpios de alma, quienes tienen sucias las manos de cavar cimientos. Que vengan como entonces, como siempre, el poeta de la tribu y la cocinera de las fuerzas de los mártires. Los de la palabra exacta, los del abrazo presto. Venid. Venid aprendices de lo mismo y admirados maestros, desconocidos compañeros de parecidas luchas, las profetas, las insultadas, las inocentes. Venid las otras mujeres del corazón de quien amo, primeras a las que salvar si se hundiera este barco. Los imposibles camaradas del insomnio con quienes debatimos encendidos los leves matices de lo improbable. Venid. Quienes compartís el sueño y las penurias que arrastra el sueño. Venid. Como entonces, como siempre, venid hermanas del abismo y de los brotes. Que está el cielo preñado de un presagio negro, y sea para vencerlo o para caer, mejor será que estemos cerca. Tras este llamamiento, agradecimiento, y ya para terminar y conjurar de nuevo a esas nubes que aunque estén en el horizonte no deberían oscurecer por completo el mundo que tenemos, voy con un último poema, en este caso de este libro llamado Los idiomas comunes, que lleva el título de Conjetura. Con él y esperando acompañaros, me despido. Os doy otra vez las gracias, sobre todo a quienes habéis organizado este Festival de Rosario en esta extraña edición del año 2020, y os digo hasta muy pronto, hasta que podamos encontrarnos en las calles. Si esto es un árbol, podemos decir sin temor a equivocarnos que algo vivo respira a pesar de todos los muertos. Cuentan que también vieron un árbol en pie en Hiroshima cuando se quedó callada. Si esto es un árbol, también podemos asegurar sin miedo que hay una sombra. Y probablemente venga un hombre, se refugie en ella y beba un poco de agua. Si esto es un árbol, podemos hablar de mis padres. Él plantó un tilo para recordar a un muerto y ella recuerda la higuera de su infancia. Si esto es un árbol, seguramente haya una mujer dispuesta a abrazarlo para que no talen el bosque. Si esto es un árbol, habrá frutos cuando llegue la sed y símbolos que hablen de las raíces que se buscan bajo tierra. Si esto es un árbol, podemos incluso pedirle permiso y hacer de su madera un barco, y con el barco irnos a una isla donde podamos vivir del amor. Si esto es un árbol y llueve, estar aquí es estar en casa. Y si hablamos de casa, os diré que hay árboles tan grandes que dentro vive gente, como cuando de niñas pensábamos en los seres de los bosques. Sí. Si esto es un árbol, quedan lápices y camas y cabañas. Si esto es un árbol, se puede trepar. Habrá hojas que crujan en octubre. El mundo al que estamos invitados no es como para rendirse. Si esto es un árbol, miremos cómo se abren las hojas para que pase el sol. Muchas gracias. Del material de archivo de este festival, les quiero acercar la palabra y una pequeñísima muestra
de la obra de un gran poeta, Hugo Padelletti, que nació en Alcorta en 1928 y murió en Buenos Aires en el 2018. Su poesía fue publicada sin demasiada continuidad, salvo algunos ejercicios reivindicatorios que abarcaban 15 o 35 años. Finalmente tenemos sus poemas completos, cuya edición pudo corregir él mismo. Ganó premios muy importantes, el Boris Vian en 1989, el Premio de Poesía del Fondo Nacional de las Artes en el 2003, el Premio Konex de Platino en el 2004 y la beca Guggenheim en 2005. Su obra plástica y su poesía convivieron vitalmente y es esencial por lo imprescindible y porque indaga en la esencia de los pequeños objetos que nos inquietan para que los interroguemos. Un ejemplo pequeño. Pocas cosas y sentido común. Y la jarra de loza grácil con el ramo resplandeciente. La difícil extracción del sentido es simple. El acto claro en el momento claro. Y pocas cosas. Verde sobre blanco. Sostenía, como Keats, que una cosa hermosa es una alegría para siempre. Ahora soy un ojo inmóvil en el cielo, una nostalgia sin yo que forma nubes en el cielo. Ahora soy la imagen del cuadro, sobre fondo de rojo sombrío, la mirada perdida en insondable dignidad, reclinado en un marco de oro. Mañana habré caído en un pozo de sangre, en una vieja trampa familiar me habré enredado entre los hechos. Mañana habré bajado hasta una alfombra raída, hasta el polvo que enciende los deseos, hasta la culpa. Vamos a escuchar a Guillermo Bacchini, que nació en Rosario en 1967. Residió en Capital Federal, en Barcelona y hoy radica en Peirano, una comuna situada justo en la unión de la suela y el taco de la bota santafesina, aclara él. En los 90 cursó sin completar la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad del Litoral. Deviniendo en actor autodidacta, presentó en numerosas ocasiones con el formato de performance textos propios y también de Juan José Saer y de Samuel Beckett. Es autor de El Ducto, un texto de discusión polilógica en 1996, El tejido de ilusión en el 2000, La palabra neumática y la voz muda en el 2008, El derecho de los aturdidos en el 2015, El naipe carbónico de 2016, que contiene a El texto cae y a Picardía, El escalofrío en 2016. Y para este festival presenta La frase y El paño fantástico. Escuchemos a Guillermo Bacchini. La frase, seguida por el paño fantástico, la escritura como gran grámato deconstructor, ser apenas una terminal nerviosa
Confundimos la decodificación de nuestras percepciones con la realidad. Las propias percepciones pueden conducir a error. La frase, para una descomposición en literatura. El texto cae y simplemente nos cubre. Entonces es cuando el logaritmo da negativo y después da que todo tiende a 0 y como tercer resultado posible da 3, justo 3, entero. El mundo humano varía según su lengua, que la realidad depende de cómo pueda ser dicha. El mundo humano es según la forma en la que se pronuncie. El mundo es según se diga. Las formas de nombrar al mundo cambian al mundo. No existen dos mundos que sean dichos con la misma lengua. Una lengua solo sirve para lograr decir a un solo mundo. La memoria es una elección. En cierta forma elegimos qué recordar. Denme un punto de apoyo y los moveré. He aprendido a entenderme conmigo mismo por telepatía. La realidad es un fenómeno cognitivo. No importa lo que sucede, sino lo que se crea o entienda que sucede. Tuve una conversación con el dragón. Fue acerca de la falsedad del epicentro. Es la gran maquinaria de la gramática, me dije. La gramática de la gran máquina. Se me hace agua la mente. Noté que los límites dilatan. Anoté que los paralelos lipostáticos son la nueva poesía. Escucha, escucha. Las percepciones están condicionadas. No percibimos lo que es. Percibimos lo que somos. Nuestra programación es inconsciente. No vemos lo que es, sino que vemos lo que creemos que es. Lo que se percibe es información. Todo lo posible de ser percibido es información. La matemática es el lenguaje para describir las regularidades del mundo. No todo lo que es matemático es científico. La matemática es un lenguaje y en todo lenguaje se pueden decir disparates. Caí en el aforismo, dicho sea con mala intención, en el pseudo-filosofismo pensé, no ser sino el quién de una experiencia que lee. Y nadie pensante pensando el pensamiento que dice que nada es, nadie en la nada pensando que no es, que ese pensamiento que está pensando tampoco es, que lo pensante pensando que emite diversos pensamientos hacia él no es, tampoco es. Porque cuanta más sintaxis interpongan al sentido del discurso, más obligado por ustedes estaré a profundizar, insistir y expandir en su sintaxis el sentido de lo que digo. Cuanto más primitiva y desprovista de términos que expresan relaciones es la lengua en que me hablarán, más deberán hacer lugar a la actividad de mi espíritu, puesto que lo fuerzan a restablecer relaciones que ustedes no expresan. La lengua sobreentiende muchas más cosas de las que es capaz de expresar. Dios no existe, ni tampoco el espíritu humano. Lo que hay es la capacidad humana de, haciendo uso del lenguaje, simbolizar. A pesar de que la variedad de lo que hay pueda parecer ilimitada, es finita y a la vez no se repite nunca, y a la vez nunca se repite nada. Incluso simbolizar al espíritu humano, incluso simbolizar a Dios. Si tuviera que decir de qué está hecho, diría de arena. Todo está hecho de arena. Si tuviera que responder quién lo ha hecho, callaría. Si acaso me preguntaran quién ha hecho todo,
silenciaría. La velocidad da la sensación de masticar la goma del fin del mundo. La culpa de no poder decir algunas cosas que no podrán ya ser dichas nunca. Algunas cosas que pensaba no iban a poder ser dichas nunca. Dios no existe. Lo que existe es el lenguaje humano. Escribo sin hacer uso de las emociones ni de la imaginación. No imagino nada. No imagino nada. Escribo sobre la etimología y sobre lo que leo. Escribo sobre la lectura. La imaginación nada tiene que ver en esto. Al contemplar, completo, al completar, contemplo, es laberíntica. La libertad, escribir es anotar lo inexpresable. La escritura fija vértigos. No importa lo que pasó. No se sabe lo que pasó. No es posible saberlo. Lo que hay es el recuerdo. Lo que es posible recordar aún de todo lo que pasó. Y es más, ni siquiera hay lo que el recuerdo recuerda de lo que pasó. Ya que hay tantos puntos de mira desde los que se recuerda lo recordado como personas hubiera subsistentes de lo que fue, lo que hubo, lo que hay, lo que existe, no es recuerdo, sino es el relato de lo que pasó. Los tantos relatos como puntos de vista haya de lo que pasó. Lo que hay, lo que existe, son relatos. Lo bueno de los períodos en cuales nada escrito queda es que hay una cantidad menor de estupideces escritas luego. Todo lo que hay que borrar para decir borrado. Hay que saber frenar, querer aprender a frenar. Así sea que estemos ya al borde del espigón del muelle de Villa Vainilla. Habremos de aprender a saber frenar, poder borrar. El paño fantástico. La única constancia al despertar son algunos puntos de tinta sobre la mancha de la sien. El ver caer partículas me gusta, y se lo digo a la analista, pero sucede que la lente suele permanecer sucia. Logré, tras frotarla y dejarla impecable, ser el lente. Y al fin volví a caer. ¡Excelente! Volví a caer porque es la así llamada facultad cognitiva quien maneja o regula la voluntad del individuo. Ni celulosa, ni gelatina astral, es ectoplasma, pura y compleja materia, que flota y perdura, y es universal, como el deseo de saber, que es el enclave entre la lingüística, la semiótica y el análisis del discurso. Que la infinita luz negra nos ilumine. El gran torbellino de las presiones y los reflujos de pura luz pura, donde tanto ven lo que pasa que finalmente no pasa aquello que ven. ¿Acaso alguna vez gobernaron sus vidas? ¿Condenaron a sus vidas alguna vez? No importa, no es importante. Sucede a cubierto del paño de pánico, deletreadores, destructores, mortíferos, venenosos, etéreos, todos desesperados preguntándose con qué grado de racionalización sucede el deseo. La luna, enorme y rojiza, se nos instala enfrente y subiéndosenos al cenit cae en clave de escorzo y se nos encima. Casi podemos decir, nos vemos atornillados en un abrazo entero y contundente. Mirábamos como rescatados por el espectáculo, el increíblemente maravilloso paso del meteorito, su pasaje derramado en la ley del acontecimiento, la luz colapsando hacia la disolución de los cuerpos en la sensacional encerrona de la percepción,
con lo cual la retahíla de tesis, de síntesis y de definiciones que intento descifrar presionan mal. Como la curvatura refracta, el reflejo es correcto por no haber prefigurado. Está en la sombra y parece desaparecer. Sé que no hay evidencia de que sea posible conseguir información creíble, auténtica. La palabra suele ser mentirosa, sustituye a la realidad. Los demiurgos creadores son el principio activo de todo. Se constituyen así como aquellos primeros provocadores, equivalentes al sol, nigromantes, magos anacoretas, daimones y arcontes, a quienes les pregunto, ya ingiriéndolos, ¿con qué sustancias está prescrito, prohibido mezclarlos? Sin duda podemos controlar la percepción del tiempo. Me dicen, hay lo que se denomina el aislamiento logosófico. Los conmino a guardar distancia, nativo de la legendaria Alejandría. He vivido con el sistema de recompensa cerebral sobreestimulado, pero aunque parecía estar corriendo a la chita por el Serengeti, he sabido comprobar que el tiempo solo existe en la memoria y que en un momento las tradiciones más remotas reviven sus marcas de manera esplendorosa. Antes de cerrar, ofreceré otro buen dato. Es posible no reconozcan aún al estrematolito, que además de ser una bonita palabra, es una palabra muy bella, estridente como ella sola. Es el nombre de la primigenia bacteria productora de oxígeno que hubo en el planeta. Su hábitat es el mismísimo lecho marítimo y la colonia se extiende aún hoy por gran parte del fondo del mar, desde donde brota precioso el oxígeno. Me parece interesante apuntarlo aquí para que sepamos que el tal estrematolito es una bacteria y en gran medida la historia de las civilizaciones le responde. Es ella la creadora del principio de los seres vivos. Y así es como tenemos los dos mundos quebrantahuesos, el maravilloso ser de la realidad y su representación. Y ahora no puedo decirles más nada, porque imagínense la situación. También tampoco nadie, ningún todavía. También tampoco nadie, ningún todavía. También tampoco nadie, ningún todavía. Ahora nos visita Julieta Lopérgolo, que nació en Rosario en 1973, es licenciada en Letras y en Psicología. Publicó Para que exista esa isla en 2018, Más lento que la noche en 2019, Agua de pozo en 2020. Próximamente aparecerá Pero en el aire, que ganó el tercer premio en la categoría Poesía de la convocatoria del Fondo Nacional de las Artes en 2019. Ha escrito artículos de crítica literaria y psicoanálisis en revistas académicas y culturales. Desde el 2017 vive en Montevideo, donde trabaja como psicoanalista y coordina el taller experimental de escrituras psicoanalíticas. Hay en los poemas de Julieta una inquietante preocupación por un idioma que pareciera no alcanzar para nombrar.
Escuchemos lo que tiene para decirnos. Hola, soy Julieta Lopérgolo desde Montevideo. Mando un gran saludo al Festival Internacional de Poesía de Rosario. Estoy muy contenta con la invitación. Es un modo de estar en Rosario, donde viven mis hermanos, mi madre, mucha gente querida, a la que hace mucho tiempo que no veo. Les voy a leer unos poemas de un libro que está próximo a salir, se llama Pero en el aire, lo edita Postales Japonesas, una editorial de Córdoba, a quien también aprovecho para saludar. Las estrellas colgaban como cirios helados sobre el monte. Solo nosotros mirábamos la luz suspendida, en silencio. Los animales soñaban con el fuego, dentro de sí. Los pájaros se hincaban. Malditos los alaridos de las palomas a la hora en la que se junta el calor y ya no se puede dormir en el campo. El campo silba en las bocas de las palomas, retasea la sombra, la amontona cerca de los animales que la rodean. Así empieza otra sombra. Y donde hay sombra hay agua para bien, y donde no, veneno para el descanso. La siesta es para que se apacigüe el tiempo de perderse y esperar, y alimentar el futuro alimento y repetirse. Cuando pensaba que escribir era como desenterrar cuchillos en un campo, sin identificación, ni olores, ni destino, como apuñalar lo ajeno, no había ningún campo. Se repite a lo largo del viaje una bruma color ceniza, cayendo en golpes breves sobre las casas de los puesteros, solas como islas. La misma bruma, los golpes, las casas, las vacas mojadas, los montes plantados para refugio. Todo es de una coherencia insoportable. Aunque la inundación toque los postes, coma los bordes del camino, se trepe a los puentes, lo que está seco tiene un brillo encantador. Entreveo miniaturas de luz en el paisaje de la niebla. Mamá, es insomnio esto que me pasa. Despertar como si todo yo flotara en una barca más liviana que el papel sobre un río de pétalos mojados. ¿Esto es? ¿O es no poder siquiera agradecer la brevedad del sueño, la barca, los pétalos, el refugio que ordena una memoria precaria para el descanso? Como las letras que pesan en las cartas. ¿Acaso sea esa espera, unos ojos cercanos que miran hacia arriba, hacia adelante, el cielo recién oscurecido, ese ahogar lento de la tarde en gotas, o esa niebla que pasa ante mis ojos como un delirio en medio de una decisión? Los muertos se levantan de repente, con la respiración jadeante de tragar hambre y espera como cuchillos. Mi corazón se aprieta como un puño. Si se fija en el sepulcro es de aire, huele a nuevo. Quiero decirles que el horror siempre es una novedad. Veo a los muertos sorprendidos, los veo pesar la eternidad que cae sobre sus hombros, con la poca felicidad de los que ignoran lo que no volverá a ocurrir. Pisan con sus cuerpos las sombras de los pájaros, que es como pisar la inútil libertad que queda. Me quejo de la poca profundidad de lo que tiembla, como si viviera rodeada de cachorros y el tiempo fuera una escena que crece hasta el punto de un abandono ilimitado, de mi voz en los sueños, de proferirla como si toda yo viniese, una extranjera, y hablar sucediera con los puños, y las palabras se golpearan entre sí, y de mi boca solo cayeran heridas. Se ha desolado el cielo tantas veces,
Se ha perdido intemperie, se ha enfriado la casa, más de la cuenta. Se ha sido ingrato con la noche, inclemente con la oscuridad, como con un desconocido. Se ha fallado en la espera, se ha convivido con la muerte, como si todo fuera pasado. Todo lo que pienso tiene cuerpo, el cuerpo del amor ajado en los objetos, el infinito cuerpo que es la madre o el padre y sus derivaciones. Todo lo que pienso tiene cuerpo, una forma más o menos sutil, más o menos brutal, de incesante memoria. Hace horas que oigo en un jardín ajeno el llanto falso de las ranas, ese gemido de hamacas rotas, y aún así vigilo que no sean gritos humanos, que solo flote el eco del llanto de las ranas, el roce de los dedos del viento persignándose. Adentro un niño duerme fuera de peligro, su sueño extendido en el aire. Las espinas en la frente del hijo las deja Dios. Deja que ocurra esa laceración donde al hijo se le posan los pensamientos. La sangre que emana como un orín interminable del cuerpo del hijo permite Dios. Todos los tramos del Calvario observa. Nadie puede salvar al hijo mientras la memoria del padre se construye como un insulto. Pero Dios abandona más al hijo, y el hijo se libra de Dios y pronuncia su nombre en vano, como el de cualquiera. Que la libertad sea esa desobediencia, porque eso que hace con su hijo, Dios lo hace con todos. El agua sigue siendo cristalina bajo mis pies. Aún entreverada con la noche, es fresca el agua donde termino. La voz de mi madre trepa desde ese fondo transparente, también la risa invicta de mis hermanos y el calor perfecto del mediodía, unido como un hueso de luz a nuestros cuerpos. Una alegría sin edad se choca contra mi frente, casi como un recuerdo, que se mantiene un segundo, dichoso, pero en el aire. Solo nacen los nombres. Uno por uno digo, el nombre de mi padre, el de mi madre. Uno por uno los de mis hermanos, los nombres de mis hijos en sus camas, mientras la noche cae como un rayo insidioso sobre ellos, sin tocarlos. En el centro de la habitación en la que duermo, a miles de kilómetros, apoyo esos nombres sobre mi cuerpo, huelo su eternidad. Caen gotas pesadas como piedras, como si llevaran días esperando pesar el viento, golpear los techos, rozar los cuerpos de las aves, contrariar la quietud de una memoria ausente de ellas, disolverse en el mar como hijas suyas. Nos desacostumbramos a los sonidos del monte, al poco cuerpo de la oscuridad. Clavamos nuestros sollozos como espinas en los pliegues de un idioma que no conocemos, para marcar un camino, nosotros, los que no sabemos llorar. Muchas gracias. ¿Qué decir ahora de Alejandra Bosch, que nació en Santa Fe en 1967? Estudió artes visuales en la década del 80 en la Escuela Provincial de Artes Profesor Juan Mantovani. Es artesana, tejedora y diseñadora, panadera artesanal, recicladora y artista plástica, editora en Ediciones Arroyo
y escritora. Promueve el proyecto de Reserva Poética Santafesina de Arroyo Leyes y organiza el Festival de Poesía de Arroyo Leyes desde 2016. Dijo en una entrevista para Análisis que este festival tiene el sueño más elevado, dejar un testimonio. Aquí está este pueblo, donde se festeja a los seres que escriben poesía. Publicó Niño Pez en el 2015, Malcriada de Acuario en 2017, Un avión, su piloto y un pájaro en 2017, Sabio el pájaro en el 2020, Dominios, gatos y albañiles en el 2020 y La Nouvelle, dos cuentos maravillosos en 2020. Este año, La mariposa y la iguana va a publicar Escribirás sobre nosotras. Festejemos entonces a Alejandra Pippi Bosch, un ser que hace poesía cotidianamente. Hola, mi nombre es Alejandra Bosch y con esta lectura estoy participando del Festival Internacional de Poesía de Rosario. Agradezco a los curadores por haberme invitado. De Dominios, gatos y albañiles voy a leer el poema 1. Aquí hay hombres que trabajan todo el día al sol, aprovechando las horas que pasan lentas. Si los días se abren claros sobre las casas y las plantas, porque si llueve ellos no vienen. Aquí los días transcurren entre ruidos de martillos y conversaciones aéreas, gritos y órdenes. Ahí va y vuelan ladrillos al espacio. También hay música, hombres que cantan y fuman agachados. Y en los mediodías hay silencios o risas reposadas. Y corre el agua por sus cabezas y la cerveza. Van y vienen por las calles de arena, colgados como surfistas en las camionetas de los que se llaman contratistas. Van atrás, no son dueños ni de los martillos que golpean, ni de los andamios, solo de la pericia y de las horas quemadas. Vengo de otro lado como ellos, no a trabajar sino a mirar. Por ahora es todo lo que hago. De Sabio el pájaro, también voy a leer el poema 1. Hay una calle principal en el barrio de la ciudad donde nací que tiene el mapa del tesoro. En la superficie una casa. Hoy existe allí un taller de motores, aceite y caños entre las líneas de tinta de ese mapa. Antes, cuando era mi casa, una vida de familia corría por sus baldosas, esquivando juguetes, puro brillo. Los domingos por la tarde mis hermanos hombres le sacaban lustre a los zapatos, negros con cordones, metacepillo y betún, puro brillo. Los lunes él los calzaba y se iba. Mi padre y sus libros, casa por casa, salía a trabajar en su Opel celeste, cambiaba días por día, literatura por dinero, puro esfuerzo. Las jaulas habladoras llenas de pájaros traídos de la isla, corbatitas y loros, fueron después nuestros nidos de tristeza, donde jugábamos a los territorios recuperados, niños enjaulados que reían quebrando sus brazos entre los fierritos. Una mañana de febrero, mientras corríamos del jardín a la mesa, de la cocina a los platos blancos, las servilletas floreadas, cuchillo, tenedor y cucharita, milanesas y puré, esperando su vuelta, corríamos como extraviados entre las paredes y la luz, y fue que la televisión nos regaló una imagen por primera vez nítida. Las chapas celestes retorcidas construían un nuevo mundo dentro de la casa y afuera. Hay un mapa en toda infancia que se vuelve en sueños, se corre igual de extraviados, porque llega el día y todo vuelve a la nada, porque es así, siempre es igual para todos. Y voy a continuar con un poema inédito, Pauque. En esta arcilla encuentro minerales, parte de la sustancia oscura y fértil
de una tierra que existió en el cantero central, donde el níspero, donde la fruta caída fermentaba en el patio de quien fue la mujer, por categoría, mi madre. En esta arcilla todos fuimos con las tinés antes que alguna categoría nos llamara hijos. Aquí existe un camino que por no real hemos asumido. Debemos andar por las calles de arena y une aquel pauque con esta mujer que de igual modo dibuja y nombra omnipotente lo ya nacido. Si nos piden no pájaros, no vuelos, no cantos, ya no arcilla, ni cuenco, estamos al comienzo del gajo, antes de la explosión de la semilla, cuando es todo promesa la fruta y no podríamos aventurar otro signo, sino ave, agua brotando de la perforación, hombres. Otra vez por aquí fueron vistos y nombrados. ¿Es una categoría necesaria? No lo sé. Primeros. No hago otra cosa que repetir la pregunta a los marineros. ¿Los han visto? ¿Son ellos aún vivos en sus universos de cosas nuevas? Alguien más puede ponerles nombre, pero si no se puede, sabemos que todos ellos han nacido del relato y por eso tan reales practican su antropofagia. Cuando llegué a esta costa, traje conmigo semillas y contaminé de árboles los árboles. Nunca pensé que las acciones de plantar y esperar fueran la repetición de la conquista. Ya no puedo esconderme en la categoría escriba. También usé el hierro y planté mi signo deseando una nueva religión. Una niña desentierra una piedra, cliptodonte. Nace un parque jurásico a las 5 de la tarde en el territorio de la infancia, aquí descripta. Un navegante se traslada desde su puerto natal hasta la playa de otros. Al desembarcar en su imaginación, sueño, proyecto, mandato, dice, he descubierto un mundo. Mientras corren, huyen, se esconden, sangran, piden sus voces, no rezos, sus aullidos y plegarias, nace así el mundo nuevo de aquel iluso o no de categoría navegante. Oh consagración, fuera de mi nave. Solo los pájaros y vuelos al nombrarlo pueden cantar al ecocidio. Ese registro musical que se ha repetido solo en trinos relata lo intangible para cualquier conquistador, los nombres del fuego y del incendio. He plantado un bosque, soy un bosque. ¿Quién dice que no lo soy? ¿Quién me ha enseñado a pensarme una floresta? Es este bosque en formación, una tarea que no terminaré, pero el rastro de mis especies foráneas será mi legado y mi texto. Este es el año del desagravio, este es el tiempo de la venganza. Escribo este pensamiento segura de no entender el verdadero castigo. Uso palabras imposibles. La vida natural nos dice basta. Lloramos a nuestros muertos, encendemos antorchas y las colocamos en las puertas de nuestras casas, pero seguimos sin oír el aullido del mono incinerado. Lo que fermentaba en la tierra del cantero, jardín, madre, infancia, toda fruta, nutrición, sustrato, nudo, trama, tejido, borramiento, corrección, traducción, metatexto, tiempo, categoría, vida. En esta arcilla que tocamos y es suave y fría y retiramos de las orillas del Uajay, lo que fermenta son otras muertes. Hay un río sin orillas. Quedo siempre maravillada ante esta expresión que dice de otra categoría, conocimiento. Hay un viento al que llamamos paraíso. Este es un verso de Pound. Antes ya lo han nombrado todo. Igual que ellos, produzco la selección, escribo este poema. Muchas gracias. Ahora, una revelación. Se trata de Logan February,
que es un poeta nigeriano no binario, nacido en 1999. Graduado en el programa de maestría en escritura creativa de la Universidad Purdue. Los críticos lo consideran una de las mayores sensaciones y promesas de la poesía en inglés actual sub-25. Por sus publicaciones en medios de Estados Unidos, ha ganado prestigio en las letras de habla inglesa y es conocido en Latinoamérica gracias a la traducción de gran parte de su obra por Ezequiel Saldenberg. Ha escrito un libro de poesía, In the Nude, y 3 chapbooks. Esos libritos pequeños que tradicionalmente eran panfletos o contenían baladas, historias románticas o caballerescas, tratados religiosos, de distribución callejera muy económicos, a veces en capítulos. Actualmente hay concursos y hasta un museo de chapbooks. Los de Logan han obtenido críticas extraordinarias y tienen títulos tan atractivos como Cómo cocinar un fantasma y Pintado de azul con agua salada. Welcome to Rosario, Logan. Hello, I am Logan February. I'm a poet from Nigeria and I'm so happy to be joining you in this International Poetry Festival. I'll be reading 3 of my poems. The first is called Stillbirth Yemoja. In Yoruba, there is no translation for mismatch and no word for membrane. Skin translates to flesh, translates to body. A person is bound to make them heavy. I am the kind of man who is a feather. I spill myself and come unstuck. Whole makes parts. Parts do not make whole. Whole is missing something. The kind of man who wants to be, the kind of woman who bears children that sound like birds when they cry. There is a word for rebirth, but it connotes the aftermath of a sticky death. A body is bound, so it sinks when it drowns. I am unsure that I have enough names to be something other than what I am. The next poem is called Fuckboys. Lately, I've been kissing angels full on the mouth and asking them to keep me sheltered from God and His good red sky. The lavish things are always secret. Me with my bounty of lies. Me from the underground, eyeing the pristine sunset, bursts of sweet paprika in the air. Me with you, out at night, bathing in the clear diamonds that fall instead of rain. Is there a world more blissful than this simple hiding, where we spin to careful acoustics, where you are the executioner? Your warm spring mouth and all of its thrills, your hands melded to my hot skin, your heartbeat, my very own firing squad. I fall to ruin, unraveled around your ankles. I would call you righteous, but you're not the victim. You're not the villain either. You're just an exquisite guy. You, all my orchids and violets, my ravishing thing. I find myself wondering which of God's faces we look to in the middle of the night. And the third and final poem is called Husband is the Loveliest Word. In that terrible heat, we made our feast. The oil golden with spices, the skillet's wicked, dissolving whisper, reminding us of every old burn,
savor of warm flesh, umami. It was very good. From your fingers the salt was a blessing. I had to take my shirt off, to take the paring knife from your hand. I wished we had Bordeaux. We were trapped in a kind of silence. When the song ended, it started to play again. Thank you very much. Hola, mi nombre es Mariana Espada. Gracias por la invitación. Voy a leer 3 poemas de Logan February en traducción de Ezequiel Seidenberg, los 3. El primer poema se llama Bebé nacido muerto, Yemanjá. En mi idioma no existe traducción de disparejo ni palabra para decir membrana. La piel se traduce en carne, se traduce en cuerpo. Las personas están atadas y por eso pesan más. La cohesión es una única amiga. Soy el tipo de hombre que es una pluma. Me derramo y me despego. El todo hace las partes no hacen el todo. A todo le falta algo. La cohesión no me conoce. El tipo de hombre que quiere ser, el tipo de mujer que engendra hijos que parecen pájaros cuando lloran. Hay una palabra que significa renacer, pero tiene la connotación de secuela, de una muerte pegajosa. Un cuerpo está atado y por eso se hunde cuando se ahoga. No estoy seguro de tener suficientes nombres. El segundo poema se llama Chongos. Últimamente vengo chapándome ángeles y pidiéndole que me mantengan a salvo de Dios y de su buen cielo rojo. Los lujos siempre son secretos. Yo con toda mi sarta de mentiras, yo desde el subsuelo mirando el atardecer inmaculado, vagos de pimentón dulce en el aire. Yo con vos de noche bañándolos en los diamantes transparentes que caen en vez de lluvia. ¿Hay palabra más feliz que este simple esconderse, donde bailamos con una acústica cauta, donde vos sos el único verdugo? El manantial cálido de tu boca y todos sus placeres, tus manos fundidas con mi piel caliente, el latido de tu corazón que conoce el mío, mi propio pelotón de fusilamiento. Me desmorono en ruinas, desarmado alrededor de tus tobillos. Alabaría tu rectitud, pero no sos la víctima, ni tampoco el villano, sos apenas un tipo hermosísimo. Vos, todas mis orquídeas y violetas, mi arrebato. Me pregunto cuál cara le vemos a Dios en pleno goce. El último poema se llama Marido, es la palabra más hermosa. En ese calor tremendo nos hicimos un festín. El aceite dorado de especias, el susurro travieso diluyéndose de la sartén nos recordaba viejas quemaduras. Sabor a carne tibia, umami. Qué rico estaba de tus dedos, la sal era una bendición. Me tuve que sacar la camisa para sacarte el cuchillo de la mano. Ojalá hubiéramos tenido Borgoña. Estábamos atrapados en una especie de silencio. Cuando terminó la canción, empezó a sonar de vuelta. Gracias. Bueno, volviendo a Keats, que no leyó esta noche, pero que dijo que una cosa hermosa es una alegría para siempre. Yo quiero agradecer a los organizadores de este festival que lo han hecho contra viento, marea y pandemia, y a todos los que han leído en él y a todos los que deben estar en sus casas viéndolo, porque esto fue una cosa hermosa. Por lo tanto, será para todos una alegría para siempre.